Para analizar el primer año del Trump-conomics, vamos con Alberto Bernal, jefe estratega de XP Securities desde Sao Paulo, Brasil, y también Juan Carlos Hidalgo, analista de América Latina para el Cato Institute desde Washington. Caballeros, para mí es un honor y un gusto tenerlos en el programa. Vamos a llevar la discusión de la siguiente forma. Yo escogí 5 tópicos y uno al final que lo voy a añadir y lo voy a dejar como sorpresa. Vamos a hablar de la reforma fiscal, cambios legales, especialmente en la Corte Suprema, el tema regulatorio que afecta a los negocios, tema de comercio y el tema de inmigración, que es importante para la economía norteamericana. Lo que vamos a hacer, voy con uno primero y el otro me dice qué es lo que veis positivo en esa área. Primero, empecemos con Cato. Juan Carlos, la reforma fiscal, ¿cómo la calificas? Positiva, pudo haber sido mejor. Los principios originales eran simplificar de una manera significativa el Código Tributario de Estados Unidos, reducir la cantidad de tasas que existen, bajar los impuestos tanto el corporativo como a los individuos. Una reforma fiscal como no se había hecho en Washington en 30 años. Al final el proceso legislativo muy tortuoso, incluso cuando el mismo partido controla ambas cámaras del Congreso, pero va a ser importante esta reducción en el impuesto corporativo de un 35% a un 21%. Esto va a incentivar la inversión en el mediano y largo plazo y esto va a tener efectos virtuosos sobre la economía estadounidense. Alberto Bernal, ¿cómo califican la reforma fiscal bajo la administración de Trump en este primer año? Xavier, la parte de la disminución del impuesto corporativo me parece una buena decisión porque Estados Unidos tenía un impuesto corporativo muy alto. Me parece que la disminución de los impuestos individuales es una decisión errada, entre otras cosas porque solamente pues, tiene una temporalidad, o sea, en teoría se deberían subir otra vez en el 2026, si no estoy mal, y eso implica que va a haber una equivalencia ricardiana, implicando que la gente quizás va a saber que eventualmente se le van a subir los impuestos. Y la parte más importante aquí, saber, es que pues, es una disminución de 1.5 billones de dólares en el ingreso tributario y no hay una contraparte viable en términos del gasto, lo que implica que Estados Unidos, mal que bien, de acuerdo al Congressional Budget Office, para el 2027, si no estoy mal, va a tener una deuda contra PIB de 92% contra el 70 y pico por ciento actual. Entonces, Estados Unidos se está endeudando más y creo que no debería haber sucedido eso porque es peligroso tener tanta deuda. Juan Carlos, el caso de las Cortes es importante y una de las cosas que no mucha gente se habla es que las decisiones más importantes en la Corte Suprema son las que afectan a los negocios. Se habla mucho de la parte política y social. No. Lo que realmente se bate el cobre es las decisiones económicas y comerciales. ¿Cómo ves en este año las decisiones de poner un nuevo miembro en la Corte Suprema? Mucho conservador que no necesariamente simpatiza con Trump votó por él simplemente por el hecho de que estaba en juego un escaño en la Corte Suprema de Justicia, que era el escaño de Antonin Scalia, quien había muerto un año antes de la elección. Donald Trump nominó a este escaño a un juez conservador con credenciales impecables. Propios extraños reconocen de que es un juez serio, a diferencia, por ejemplo, de Harriet Miers, que fue una nominada del presidente Bush, que tuvo que retirar ante la controversia que generó, que era su abogada personal. Así que en ese fue también un logro de esta administración, y no solo el tema de la Corte Suprema, sino que también esta administración ha estado muy activa también llenando vacantes judiciales en las Cortes Federales y imprimiendo un sello que va a durar más allá de los 4 años o los 8 años que dure esta administración. Bernal, ¿cómo lo ves? Pues a mí, Xavier, una de las cosas que más me gusta de las administraciones republicanas es que tienden a buscar jueces que y esos que los jueces tienen, como pareciera tener, un objetivo más de interpretación de la ley de acuerdo a lo existente y no de avanzar la ley con nueva legislación. O sea, hay muchos jueces que tienden, sobre todo más de izquierda, que tienden a pensar que pueden utilizar la ley para hacer el trabajo que tiene que hacer el Congreso de la República. Para mí es muy importante que lo judicial se dedique solamente a la interpretación de la Constitución y las leyes y no se meta a legislar, porque para eso existe el Congreso. Para mí, el juez que nombró Trump me parece que es una persona totalmente impecable en su hoja de vida. Me pareció que la votación fue obviamente bastante partidista, pero por las razones equivocadas, por ir en contra de Trump.
Entiendo por qué lo hicieron en muchas cosas, porque es un momento muy polarizado, pero creo que la mayoría de las personas del Partido Demócrata, viendo las credenciales del nuevo juez de la Corte Suprema de Justicia, y hubieran votado efectivamente a favor de esa nominación. Yo veo a una persona impecable en términos de su hoja de vida. Vamos sobre comercio. Una cosa, estamos hablando de la parte económica y tomando conceptos claves, pero también hay que hablar de la parte, política, la parte social que no vamos a cubrir en el programa porque nosotros hablamos de billetes. La parte política para otros programas. Comercio. ¿Qué dice Juan Carlos Hidalgo? Ahí estamos mal. Empezaron la administración nomás con el retiro de Estados Unidos del TPP, que más que el impacto y los beneficios perdidos que pudo haber tenido la economía estadounidense y las otras 11 economías participantes de este acuerdo transpacífico, está el mensaje que se envió de que Estados Unidos está dando un giro proteccionista. Se ha confirmado eso con las posiciones que Estados Unidos ha tenido en la renegociación del NAFTA, donde ha insistido en ciertas demandas que son simplemente inaceptables para México y Canadá, como la cláusula de terminación del NAFTA cada 5 años, que es algo impensable en un acuerdo comercial de esta naturaleza, el saboteo que ha hecho la administración Trump dentro de la Organización Mundial de Comercio a la hora de oponerse a la nominación de jueces para los paneles de resolución de disputa en ese organismo, también el intento por renegociar el acuerdo comercial con Corea del Sur. En fin, hemos visto un giro proteccionista de la principal economía mundial muy marcado y que ha añadido incertidumbre y ha tenido sus consecuencias económicas aquí en Estados Unidos y allende. Ok, Donald Trump cumple un año y estamos haciendo un resumen rápido desde el punto de vista económico de lo que ha pasado en el año. Bernal, me queda menos tiempo, así que vamos a avanzar. Comercio, ¿qué es lo que quisiera agregar? Muy grave, muy mal. Sinceramente, para mí, la decisión de salirse del Trans-Pacific Alliance va a demostrar dentro de unos 10 años ser la peor decisión geopolítica que ha tomado Estados Unidos. En Beijing, en una reunión que tuve con un alto burócrata del gobierno de China, hablábamos al respecto y me dijo lo siguiente, me dijo, mire, Alberto, es increíble que China logró tener básicamente todo el poder económico sobre el sudeste asiático sin haber disparado una pistola. Todo gracias a la decisión de Trump, que claramente por una falta de entendimiento sobre cómo funciona el libre comercio, le quitó cualquier posibilidad a Estados Unidos, por lo pronto durante su administración, de tener alguna clase de validez sobre o de influencia sobre el sudeste asiático en la parte económica. Pésima decisión. Juan Carlos Hidalgo, sobre regulaciones. Muy bueno, una de las primeras reglas que ha hecho esta administración es decir que no se iba a implementar una nueva regulación, al menos que se hicieran 2 nuevas regulaciones. Ha habido un proceso de regulación de la economía que propios y extraños, tanto gente en la izquierda como en la derecha, reconoce que la economía estadounidense está hiperregulada y que esta hiperregulación estaba llevando a una concentración industrial. The Economist hizo un análisis de las 900 áreas económicas en Estados Unidos y notó que había una concentración en los últimos 40 años y esto se debía en gran parte a regulaciones federales. Es interesante saber porque cuando nosotros debatíamos el gobierno de Obama y veíamos los sondeos de las pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos, una de sus mayores quejas era sobre incertidumbre regulatoria, el hecho de que la administración Obama estaba asfixiando los negocios con nuevas regulaciones. Si nosotros vemos los sondeos actualmente de pequeños y medianos empresarios, se sienten aliviados con la administración Trump porque ese espada de Damocles regulatoria se ha removido del tablero. Bernal. Mira, a mí me parece que hay cualquier cosa que implique que tú le haces la vida más sencilla al sector privado para generar empleo e innovar en la economía es una gran noticia. Lo que sí diría, sin embargo, es que me parece que es un error geopolítico muy importante que cometió Trump saliéndose del Tratado de París. Del Acuerdo de París, porque era más una cuestión simbólica que no implicaba realmente ninguna cuestión diferente o difícil para Estados Unidos, a diferencia de ir acabando poco a poco la industria de carbón de Estados Unidos, que sinceramente, Xavier, no debería existir. Toda la industria de carbón en Estados Unidos emplea 85,000 o 90,000 personas, que es absolutamente nada comparado con una economía que genera que tiene 146 millones
de empleos y comparándolo con la energía alternativa, que en este momento ya genera casi 400.000 empleos en Estados Unidos. Entonces, una decisión geopolítica errada, en mi opinión, pero la parte regulatoria diferente a eso, me parece que lo ha hecho bien. Ok, me queda un minuto y vamos a dividirlo 30 y 30. Inmigración, Juan Carlos Hidalgo. Pésimo. Hemos visto una hostilidad abierta no solo hacia el inmigrante indocumentado en Estados Unidos, sino también hacia la inmigración legal. El retiro del TPS significa que 200.000 salvadoreños, 70.000 hondureños prontamente, porque es inminente que eso va a ocurrir con Honduras y otros países van a pasar de ser migrantes legales a migrantes ilegales. Esto tiene un costo económico, por supuesto, que está muy bien documentado, pero vemos que también la administración le ha declarado la guerra a la migración legal. Ha insinuado la necesidad de reducir la cantidad de visas H1B, ha hablado de la necesidad de eliminar la lotería de visas, ha hablado de eliminar la reunificación familiar. Y todo esto tiene un impacto económico, porque entonces disuade a mucho inmigrante talentoso de venir al país y también disuade a mucho inmigrante de poco calificado, que es necesario para que la economía crezca. Bernal. Peor que pésimo. Mira, Xavier, tú, Juan Carlos y yo somos personas que somos inmigrantes en Estados Unidos, pagamos impuestos, generamos Producto Interno Bruto. Creo que hacemos lo mejor posible por hacer que la sociedad de Estados Unidos tenga un mejor estándar de vida. Y bajo la situación actual pareciera ser que nosotros tampoco hubiéramos sido bienvenidos si hubiéramos entrado en el momento en el cual está la administración actual. El sueño americano está basado en la inmigración, en el hecho de que si uno va a Estados Unidos a trabajar y se esfuerza, puede salir adelante y puede generar bienestar para la sociedad. Y bajo esta administración a mí me parece que se está perdiendo totalmente ese mensaje. Alberto Bernal, jefe estratega de XP Security desde Sao Paulo, Brasil. Y Juan Carlos Hidalgo, analista de América Latina para el Instituto Cato. Oye, como siempre es un placer tenerlos en el programa. Cuando regresemos...